Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. ¿Sabías que? La literatura bíblica. Los libros bíblicos que relatan la época del Mesías son los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aunque relatan casi todo lo que sabemos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, no son verdaderas biografías. Más bien, son documentos teológicos que nos dicen quién es Jesús y por qué es importante. Mencionan poco sobre los antecedentes familiares y la juventud de Jesús y nada sobre su aspecto físico. Se centran casi por completo en el ministerio de Jesús, pero incluso aquí no dan suficiente información para reconstruir la historia de esos años con absoluta certeza. Más bien, se enfocan en la persona de Jesús y sus enseñanzas y presentan considerable atención a su muerte, resurrección y a los sucesos que las rodean. Mateo, Marcos y Lucas son los llamados evangelios sinópticos. El término sinóptico significa que contemplan la vida de Jesús desde una perspectiva común. Después de presentar a Jesús de diferentes maneras según el propósito de cada uno, relatan el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo y la tentación de Jesús, su ministerio en Galilea, su viaje a Judea y su ministerio ahí, su última semana en Jerusalén, su muerte y su resurrección. El Evangelio de Juan difiere de los sinópticos en varios aspectos. Relata más sobre los comienzos del ministerio de Jesús en Judea y registra largos discursos temáticos de Jesús en lugar de los habituales dichos más cortos de los sinópticos. Además, Juan incluye una reflexión teológica sobre el significado de la vida y la muerte de Jesús. El conjunto de los 4 evangelios nos brinda una imagen más completa de Jesús que la que nos daría cualquiera de ellos por sí solo. Presentación de Jesucristo. Cada uno de los 4 evangelios presenta de forma única la historia de Jesucristo como un comienzo nuevo en el trazo de Dios con su pueblo. El Evangelio de Marcos utiliza un breve sobrescrito en Marcos 1:1 y un anuncio profético en 1:2 y 3 para dejar claro que Jesucristo es el Hijo de Dios, una verdad que ya había sido declarada por los profetas. Mateo comienza su evangelio como una genealogía en Mateo 1 del 1 al 17 al rastrear sus antepasados hasta David. Les muestra a sus lectores judíos que Jesús es en verdad el Mesías, que la ascendencia de Jesús se remontó también a Abraham, evidencia el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel por parte de Jesús. 2 escritores de los evangelios, Juan y Lucas, alertan a sus lectores sobre su propósito a la hora de escribir un evangelio. Lucas ofrece un breve prefacio en Lucas 1 del 1 al 4, en el que expone su intención. Juan usa prólogo que comienza con una declaración clara sobre la preexistencia y la divinidad de Jesús. Quería que sus lectores supieran y creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, en Juan 20, 30 a 31. ¿Sabías que? La literatura bíblica. Los comienzos de la iglesia cristiana están relatados
en el libro de los Hechos, las cartas de Pablo y las cartas generales que componen el resto del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos podría llamarse con más precisión Hechos del Espíritu Santo, ya que Lucas muestra el papel del Espíritu en la guía y el fortalecimiento de la iglesia. La actividad del Espíritu es prominente en la función de la iglesia a través de la obra de Esteban, Felipe, Pedro y especialmente Pablo. Las cartas de Pablo son los documentos cristianos más antiguos que tenemos y conforman la mayor parte del Nuevo Testamento. Gálatas fue posiblemente la primera carta. Le siguen las epístolas de 1 y 2 de Tesalonicenses, escritas durante el segundo viaje misionero de Pablo, y las epístolas de 1 y 2 Corintios y de Romanos, escritas en el tercer viaje, y las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón dan inicio de haber sido escritas en la prisión. Las cartas de primera y segunda Timoteo y de Tito se llaman epístolas pastorales, pues no se dirigen a la iglesia, sino a los pastores. Las cartas de Pablo nos dicen mucho sobre los problemas que enfrentaban las iglesias como resultado de su fe. La oposición venía desde afuera, hostilidad pagana y pública, y desde adentro, herejías y personas que luchaban por la posición y el poder. Las epístolas generales y el libro de Apocalipsis nos muestran la mayor parte de los sucesos sobre la iglesia primitiva más allá de Pablo. La carta de Hebreos fue escrita para los cristianos judíos. Pone en énfasis en la humanidad de Jesús, en su sacrificio perfecto y en su perdón para todos. La carta de Santiago les recuerda a los cristianos que la fe real conduce a una vida fiel y transforma los pequeños actos de la vida cotidiana. La clave de Primera de Pedro es la esperanza en Cristo, incluso en tiempos de persecución. Fue escrita para la iglesia de Asia Menor y es posible que originalmente haya sido un tratado sobre el significado del bautismo para la vida diaria. Las cartas de Judas y de Segunda de Pedro fueron escritas para contrarrestar a los falsos maestros. La iglesia primitiva esperaba que Jesús regresara en cualquier momento. Y Segunda de Pedro pide a la iglesia que viva de manera fiel esperando ese regreso. Judas recuerda a sus lectores que la gracia de Dios no es una excusa para una vida inmoral. De las 3 epístolas asociadas a Juan, Primera de Juan es un sermón que invoca por un regreso a lo fundamental de la fe. Jesús se hizo hombre para nuestra salvación. De las 2 cartas escritas por el anciano, Segunda de Juan enfatiza el mandamiento de amar, mientras que Tercera de Juan es una advertencia contra un falso maestro que ya está apareciendo en la iglesia. El libro de Apocalipsis llama a la iglesia a ser fiel y a mantenerse firme en la gran lucha cósmica entre el bien y el mal, una lucha en la que Cristo prevalecerá. Los cristianos fieles participarán de su triunfo final. El Evangelio a los judíos. Bajo el dominio romano, los judíos tenían un estatus especial con ciertos derechos legales. Se les permitía participar su propia religión y construir sus sinagogas. También estaban exentos del servicio militar y no estaban obligados a compadecer ante el tribunal el día de reposo. Las relaciones entre judíos y romanos, que eran en su mayoría positivas,
El nacimiento y desarrollo del cristianismo tuvo lugar entre los judíos y dentro de las fronteras del Imperio Romano. En sus primeros años, el cristianismo era considerado por Roma como una secta del judaísmo y, por lo tanto, fue ignorado. Los evangelios terminaron haciendo hincapié en la ascensión de Cristo resucitado. Marcos 16, 19, 20 y Lucas 24, 50 al 53. El libro de los Hechos comienza dándole especial atención a este importante acontecimiento en la historia cristiana. Hechos 1 del 1 al 11. Los 11 apóstoles y muchos otros creyentes judíos estaban gozosos después de presenciar la ascensión. Sin embargo, no sabían qué hacer a continuación, más allá de seleccionar al sucesor de Judas. Toda esta mezcla de esperanza e incertidumbre se desvaneció en Pentecostés. A partir de este momento, con valentía y fuerza, dieron testimonio de su convicción de que Jesús estaba vivo. Su afirmación fue confirmada por innegables milagros realizados en su nombre, como lo dice Hechos 4:14. El testimonio de estos cristianos produjo consternación entre los responsables de la muerte de Jesús. Los que lo mataron pensaron que se habían deshecho de él. Ahora su autoridad y poder estaban sacudiendo a Jerusalén más que nunca. Hubo una intensa oposición encabezada por Saulo de Tarso y los gobernantes de Jerusalén. Sin embargo, el evangelio se extendió rápidamente a Judea, Samaria y a todo el mundo mediterráneo. Hechos 1 del 1 al 26. Introducción. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. La ascensión. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. En el aposento alto. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado
de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfadeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La suerte de Judas y la elección de Matías. Por ese tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido ahí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Pues, con el precio de su terrible infamia adquirió un terreno, y cayendo de cabeza, se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habían en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llama en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario de que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos 2 del 1 al 47. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcentrados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: Miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como
proselitos, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Primer sermón de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impios y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, pues que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y hablando de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Efectos del sermón de Pedro. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: Sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Comunión de los creyentes. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, hablando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Meditemos. La salvación que Cristo ofrece no está limitada a ninguna raza ni grupo en particular. Es para todas las personas sin importar su nacionalidad. Las personas que estaban visitando Jerusalén se sorprendieron cuando escucharon a los apóstoles y a los otros creyentes hablar en distintos idiomas, pero no debieron haberse sorprendido. Dios lleva a cabo todo tipo de milagros para difundir la buena noticia y utiliza muchos idiomas para llamar a todo tipo de personas para que sean sus seguidores. No importa cuál sea su raza, color, nacionalidad o idioma, Dios le habla. La pregunta es: ¿usted lo puede escuchar? Cuando la gente se dio cuenta de que algo sobrenatural estaba pasando, quiso una explicación. Entonces Pedro dio un paso adelante y les habló de la verdad de Dios. Este suceso debe servirnos como ejemplo. Debemos vivir de tal manera que la gente vea a Cristo en nosotros. Si somos luz, como dice en Mateo 5:14, y sal, como dice en Mateo 5:13, captaremos la atención de los demás y querrán saber qué marca la diferencia en nuestra vida. Entonces podremos hablarles de nuestra esperanza como creyentes. ¿Qué marca la diferencia en su vida? ¿Qué evidencia sobrenatural ocasionaría que alguien le preguntara: ¿qué querrá decir esto? Oremos. Señor Jesús, gracias por este audio, gracias por esta palabra revelada a nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has enseñado, Padre. Cómo fue el mover de tu Espíritu Santo y cómo puede ser también en nuestras vidas. Tú puedes usar y hacer de muchas maneras que tu Espíritu Santo venga a nosotros. Y que así sea, Señor. A todos los que nos falta tu Espíritu Santo, derrámalo sobre nosotros, Padre. Ayúdanos a hacer esa luz, esa sal, Señor, que el mundo necesita.
Toma el control en cada uno de los oyentes, Padre, y te pido bendición para cada uno de ellos. Si alguien se encuentra enfermo, sea sanado en el nombre de Jesucristo. Si alguien trae dolor en su corazón, Señor, sea sanado en el nombre de Jesús. Obra, Padre, en la vida de cada persona. Sea su Santo Espíritu guiando y corrigiendo en todo tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si usted quiere seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encontrará en YouTube como Susana.Morales. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.